¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues en este momento estoy aquí en Peña Prieta visitando lo que es la escuela, una escuela modelo. Eso fue lo que me dijeron. Está construido de una forma diferente, de primer mundo, de primer nivel. Eso fue lo que me comentaron, así que venimos hasta aquí para averiguar cómo está construido la estructura, la infraestructura, lo que tiene para ofrecerle a los estudiantes. Estamos en Peña Prieta, en el distrito de Munó. Me parece interesante. Está abandonada por cuestión de pandemia y todas esas cosas. Como podemos ver, lo que es el jardín, todo está desatendido porque, como ustedes bien saben, ya llevamos casi un año en esto de que ya llevamos más de un año en esto de estar en la cuarentena, que no se están usando las escuelas ni nada de eso. Pues aquí vemos lo que es el jardín, las flores. Aquí no hay nadie, o sea, esto es algo que la verdad es que me llena como de nostalgia en pensar de que esto se llenaba de niños, ya para este tiempo lleno esto de estudiantes a esta hora. Son las 10 de la mañana, ya esto me imagino que estaba lleno de estudiantes por aquí. Y pues nada, ¿no? Ahora con pensar que solo por la pandemia y por todos los demás, pues no hay nadie por aquí. Ahí está la cancha de baloncesto, la cancha de voleibol, como pueden ver ustedes. Esa es la cancha bien construida. Aquí está la tarima. La tarima se podría decir, aquí donde se canta el himno nacional. Aquí se izaba la bandera, arriba ahí se izaba la bandera. La verdad era un honor, mis amigos, nosotros de la vieja escuela, por decirlo así. Era un honor, como quien dice, si tú estudiabas, eras aplicado, eras cuadro de honor y cargabas la bandera, era lo máximo. Era el privilegio más grande que podías tener, que usaras una cinta tricolor, que te pararas en este lugar y que izaras la bandera aquí. La verdad, eso no tenía nombre. Ese era un orgullo que teníamos nosotros en ese tiempo, pero ya eso no se ve, ya las cosas han cambiado. Están los paneles solares en este lugar. Wow, impresionante. Son paneles grandísimos para mover toda la energía de la escuela, todos los equipos. Me imagino que las computadoras y para mover las computadoras y todo eso son estos paneles que están aquí. Energía solar para la luz, para las computadoras, para los laboratorios. Me imagino que se utiliza todo esto para mover todo lo que es los equipos. Aquí no hay electricidad, aún no ha llegado la electricidad a este lugar, pero se maneja con este sistema de panel. La única diferencia es el fogón que hay aquí. Al parecer esto es como improvisado para cocinar para la merienda de los niños. Aquí quedan las cenizas me imagino de la última vez que se cocinó aquí para los chicos. Me imagino que fue antes de la pandemia. Esta es la cocina para los niños. O sea, en sí la escuela tiene su comedor, tiene su cocina, pero me imagino que las madres y los padres de familia prefieren cocinar allá en el fogón. Creo que es como más práctico, más tradicional. Bueno, esto por aquí, mis amigos, esto es laboratorio. Todo esto por aquí es laboratorio. Salones, laboratorios. Si aquí hay un extintor por cualquier incendio que pueda ocurrir. Y ustedes preguntarán, oye, ¿cómo hacen con el agua? Aquí no hay agua potable. Potable no hay, pero ellos tienen un tanque de reserva aquí, como que pusieron un tanque de reserva para que los estudiantes pudieran tener el agua. Es allá arriba, están los tanques de reserva. Pues nada, ¿no? Impresionante. Al fin de cuentas, muy espectacular. Esta es la clase de escuela que se merece nuestra comarca, pienso yo. Y no solamente aquí en el distrito, sino también en todos los lugares de la comarca en Ovebuble.
se merecen esta clase de escuelas para que los niños se sigan educando. Durante este tiempo estamos en medio de pandemias, estamos en medio de enfermedad, pero en el futuro se va a necesitar escuelas. Basta de escuelas rancho, donde los maestros no tienen dónde colocar sus materiales de trabajo, sus computadoras, donde no hay electricidad para cargar absolutamente nada. Ya basta de escuelas rancho, señores. Y aquí estamos, pues sí, muy espectacular, muy impresionante todo lo que se puede ver en esta escuela. Es una escuela completa y eso es lo que me sorprende en realidad. Creo que se necesita más inversión en cuanto a educación en la comarca. Si aquí se construyó una escuela como esta, creo que si ponemos de nuestra parte, en conjunto con las autoridades, creo que se puede lograr en la mayoría de los lugares donde convergen muchas personas. Y se necesita una remodelación, una reestructuración del sistema educativo, de las estructuras de nuestro centro educativo en las regiones de la comarca Nove Bugle. Mis amigos, ¿por qué nos conformamos con escuelas rancho? ¿Por qué nos conformamos con lo poco que a veces nos dan? Debemos aspirar a cosas mucho mejores, estructuras como esta para la educación de nuestros hijos. Y tal vez la clase política no le importe, no le interese la educación de nuestras futuras generaciones de niños una vez dentro de la comarca. Pero nosotros como jóvenes debemos luchar para que la educación de nuestros niños sea un hecho, sea una realidad. La calidad de la educación tiene que ser algo como esto, o tal vez mucho mejor, con estructuras como esta, estructura de primer mundo, de primer nivel, con laboratorio, con todo incluido, con energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, energía solar. Hace 50, 60 años, mis abuelos, tus abuelos, nunca se imaginaron ver algo como esto. Pero hubieron personas que tuvieron la visión de que algún día nosotros nos íbamos a educar. Tal vez no nos educamos en una escuela como esta. Tal vez nuestra escuela fue rancho, pero ya basta de escuelas rancho. Basta de escuelas rancho. No nos conformemos con una escuela donde los maestros no tienen dónde colocar sus materiales de trabajo. No tienen dónde cargar una computadora para darle una clase de informática a los chicos. Y la verdad, tal vez hoy no vamos a esa necesidad. Pero en el futuro, créanme, en el futuro vamos a necesitar escuelas como esta. Escuelas dignas. Escuelas dignas. La verdad, da dolor cuando se ven a los niños sentados en el suelo. Sentados en el suelo, a los maestros sentados en un tronco, a los maestros que tienen un camino de 3, 4 días cruzando ríos. La verdad, da tristeza. Hay maestros que han perdido vida, hay estudiantes que han perdido vida por causas naturales, por efectos de la naturaleza. Son cosas que no podemos controlar. Sin embargo, debemos luchar por una calidad de una educación mucho más de lo que tuvimos nosotros para nuestros hijos, para los que vienen después de nosotros. Y eso es lo que debemos buscar, la calidad, señoras y señores. Así que le digo a las autoridades, por favor, hay que invertir en la educación de los niños, hay que invertir en la educación de la comarca. No podemos quedarnos en la ignorancia como antes, que nos sigan tratando como personas ignorantes solamente por estudiar en una escuela rancho. Que cuando los estudiantes de la comarca salgan a una universidad del país, en el extranjero, vayamos preparados, vayamos a dar lo mejor que tenemos para representar a nuestra comarca y para representar al país. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones. Chao, chao.